pues la guitarra me estaba haciendo el sonido otra vez que el hermano allá dijo. Entonces, parece que no hay dicha perfecta, ¿verdad? Siempre buscamos algo mejor, pero también surge algo que siempre tiene una dificultad. Cristo es la peña de Oreb. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Salón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una vez más. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Salón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación.
la peña de Oreb. Hermoso cántico, hermosa palabra. Yo creo que el Señor se sonríe cuando escucha palabras así, ¿verdad? Porque todas las fotos o pinturas que yo veo del Señor, un hombre serio todo el tiempo. Yo creo que el Señor no era así. No. El Señor sabía lo que es. Imagínense que fue invitado a una boda y asistió a la boda. Yo no creo que estaba ahí en una esquina. No. Yo creo que andaba saludando, andaba riéndose, andaba contento, andaba con sus discípulos. Cristo es el lirio de las flores, la rosa de Sarón. Muy bien. Ok, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, me sostiene por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostiene
yo sé que en ti puedo confiar. Usted tiene que aprender ese coro, es decir, todas las mañanas que usted se despierte, cuando usted se descobija, ya para levantarse, Señor, yo sé que en ti puedo confiar. Cada mañana, yo sé que en ti puedo confiar, porque me sostienes, porque tu fidelidad es grande, la fidelidad de Dios es como su misericordia, siempre es, nunca termina, ¿verdad? Hay cosas que no puedo, pero la fidelidad de Dios nunca termina. Y cada mañana ahí está la fidelidad de Dios con nosotros. Vamos a cantar este otro canto, con este terminamos la alabanza. Este es un cántico que ustedes conocen, creo yo. Los hermanos aquí lo conocen muy bien. Quiero andar cerca de ti. Tengo algunos problemas hoy. Sí, este es como un ritmo de música country. Sígame. Sí, okay.
Llévame, mi buen Señor, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Quiero andar cerca de ti, junto a ti, Señor. Hermano, no terminó. Está bien, hermano. Está bien, hermano. Gloria a Dios. Sí, nos faltó al final, hermano. Pero está bien, hermano. Está bien, está bien. Sí, el asunto, bueno, no es un problema. Ese no es un problema, pero está bien, hermano. Lo que usted hizo, está bien. Nada más que como esto sale En vivo. en vivo, ¿verdad? Entonces, me vienen después los comentarios y me dicen, no crea, es bonito porque dicen, bueno, recibo comentarios, me dicen, miramos su programa y miramos su música, lo escuchamos, pero cuando alguna cosa no está bien también me dicen. Entonces, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que todo es bonito, pero que le diga a uno, que le tiran flores a uno, pues uno las recibe, ¿verdad? Las flores. Pero a veces no son flores, son dardos. Son dardos que le tiran, pero con buena intención. Además, en la audiencia, el que ve los programas, tanto en Facebook más que todo, pues entienden que pues estos son programas en vivo y no hay nada estructurado, no hay nada hecho allí elaborado, ¿verdad? Sino que pues es como la música que cantamos con los hermanos, es improvisado prácticamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que con algunas ideas rapiditas, ¿verdad? Se saca buena música, ¿verdad? Y yo recibo esos comentarios también, dicen, ah, qué bonito que se escuchó la música ahí. De los sermones no me dicen nada, no me dicen nada, ni nadie se convierte, pero les gusta la música, ¿verdad? Entonces está bien. Como quiera, el nombre de Dios es glorificado, enaltecido, ¿verdad? Y el propósito es cumplido, ¿verdad? Y Dios es glorificado y Dios es el que sabe qué más va a hacer después. Muy bien. Entonces, la hermana Migdalia no está, que le correspondía tener la lectura bíblica. Yo estaba pensando dársela a alguien más, pero de todas maneras, mire que no habían muchas personas con quienes contar para esto. Así que vamos a seguir adelante. Y la porción bíblica de hoy se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 7 al 18. Se titula Viviendo por la fe. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Tremenda palabra del apóstol Pablo para nosotros, que nos habla de este cuerpo que dice que se va desgastando. No desmayamos, aunque sea así, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, se va renovando de día en día. Y así es como debe de ser. Así es como nos debemos de sentir. Así es como debemos de dar gracias a Dios siempre por esa fortaleza y esa esperanza que tenemos en Él. Amén. Porque en la medida que pasa el tiempo, somos personas finitas, somos seres finitos, y todo lo que hay en el mundo, incluyendo nosotros, es pasajero. Solo Dios y su palabra es la que permanece para siempre. Amén. Dice el Señor mismo, bueno, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que vivir afianzados de ese pensamiento tan hermoso que nos exhorta a que permanezcamos firmes con una esperanza firme en el Señor y su venida. Ahora, pero aún con eso, hermanos, nos vienen dudas a veces, ¿verdad? Y de eso es lo que le quiero hablar en los próximos minutos, ¿verdad? Acerca de la duda, la Biblia y las dudas. Porque aun cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos su gracia y ha hecho un efecto grandioso en nuestra vida, también a veces llegan dudas. Y a veces llegan momentos en los que flaqueamos y decimos, ¿será verdaderamente esto así o no será? Pero flaqueamos.
Y hablando de la duda, hermanos, porque eso es para los próximos minutos que nos quedan, la duda es tan antigua como como el huerto de Edén mismo. O sea, la duda ha estado desde que comenzó el universo, ¿verdad? Desde que comenzó el universo. La duda es tan antigua como el huerto de Edén, donde comenzó la duda. Y hablando de la duda, hermanos, la duda es uno de los instrumentos más sutiles que el diablo usa. Y maneja para sembrar dudas acerca de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Ahora, la duda es una emoción y una circunstancia, un comportamiento que nosotros podemos tener hacia los demás también. Hoy en día vivimos en un mundo bien inseguro, donde se duda de todo, de todo. Y aún con la cuestión de la pandemia y todo eso, también se duda hasta de la salud de la gente, ¿verdad? O sea, estamos viviendo los tiempos más tremendos en los que todo el mundo duda de todo, ¿verdad? Si antes se dudaba de las personas y de las cosas, hoy más que nunca se duda de todo, hasta de la gente, ¿verdad? Usted no se puede acercar a nadie, aunque ande de corbata y de saco, y no, puede andar de corbata, pero puede andar todo con el virus, ¿verdad? Entonces la gente duda de uno. Y todo el mundo lo ve con cuidado, con precaución. Y uno mismo hace la misma cosa, ¿verdad? También, ¿verdad? Aunque uno a veces se le olvida también y uno trata a las personas de manera normal. A mí me pasa eso. Yo personas que conozco, yo las trato de manera normal, o sea, no tengo ningún temor de que me pase nada. Pero vivimos en un mundo que está así saturado por la duda. Pero aquí vamos a hablar específicamente de la duda que pone el enemigo en el corazón del cristiano para que dude de la palabra de Dios misma. O también dude de las promesas de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de promesa, ¿verdad? Él nos ha prometido en su palabra tantas cosas. Yo recuerdo desde niño un pastor que me enseñó, que dice que hay en la Biblia 34,000 promesas. Yo no sé quién las contó, ¿verdad? Yo solo sé que hay muchísimas promesas. Y hasta me enseñaron un coro que decía, 34,000 promesas mías son, 34,000 promesas para mí. Yo no sé si hay 34,000 promesas, pero el enemigo pone en nuestro corazón una duda sobre esas promesas. Por eso tenemos que vivir la vida conscientes de que tenemos un enemigo que siembra duda acerca de la palabra de Dios o su capacidad de cumplir con lo que ha dicho. Eso es, como dije antes, dudas sobre las promesas. Así que hay una maliciosa pregunta en Génesis 3:1, cuando se dio esta conversación entre la serpiente y Eva. Digo serpiente porque así es como dice la Escritura, ¿verdad? Que la serpiente habló con Eva. Pero nosotros sabemos que es Satanás hablando con Eva, ¿verdad? Es una conversación entre el maligno y Eva. Y le hace la pregunta, ¿con que Dios les dijo que no comieran de este árbol? Es una pregunta. ¿Con que Dios les dijo? ¿Verdad? Ya es cuando vienen con una pregunta así como ya le puso el elemento de duda.
de inmediato. Y ese elemento de duda ya quedó allí en la mente de Eva, con que Dios les ha dicho. Y por supuesto, Eva respondió a él diciendo, bueno, él nos dio permiso de comer de todo, de lo que hay en el huerto. Pero dice la palabra justamente en Génesis 3:1 que Satanás, la serpiente antigua, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente antigua, Satanás, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no vayan ustedes a morir. Entonces, versículo 4 de Génesis 3, dijo la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, dijo a ella, no moriréis. Ahí está. Dios dijo, les va a pasar esto. Satanás dice, no, no va a pasar eso. En esa conversación, ese tipo de conversación entre Satanás y Eva, que es una conversación maliciosa, tuvo como resultado y ha conducido a muchos a la duda, y hermanos, su consecuencia ha sido una vida estéril e inútil. Y a consecuencia de esa conversación y de esa pregunta tan de doble sentido, se encuentra ahí una definición acerca de lo que es la duda. Por definición podríamos decir, de acuerdo a esa contradicción en esa conversación, que la duda es un titubeo entre opiniones encontradas que lleva a la incertidumbre en el pensamiento y en la indecisión de la acción. Fíjese bien, la definición es clara cuando pensamos en esa conversación de que la duda es un titubeo entre opiniones encontradas que lleva a la incertidumbre de pensamiento. Opiniones encontradas. Eva dice una cosa, pero el maligno dice otra. Son opiniones encontradas. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que si usted sigue leyendo el capítulo 3 de Génesis, Satanás le argumenta a ella por qué razón Dios les dijo, no coman del árbol, no coman de ese árbol. Entonces ahí se siembra la duda. Y eso, hermanos, nos lleva a nosotros también como resultado el virus del pecado, porque el pecado comienza con no creer lo que Dios ha dicho. El pecado nosotros lo podemos definir de muchas formas, pero una forma más simple de definirlo es simplemente que no tener fe, dice la Escritura, es pecado. Y no creerle a Dios es un pecado. No creerle a Dios es un pecado. Y entonces, cuando viene el pensamiento del enemigo que es depositado en nuestra mente y en nuestro corazón, tal como conocemos un virus que afecta a la humanidad entera,
que es lo que conocemos teológicamente hablando como el pecado original, ¿verdad? El pecado original. O sea, cuando nos convertimos a Cristo, su sangre derramada en la cruz, en un acto misterioso que solamente Dios puede entender a plenitud, Dios nos perdona el pecado original y nos perdona los pecados de intención, ¿verdad? Pues son dos tipos de desobediencias que cometemos. Con el que ya nacemos y con todas aquellas otras acciones que nosotros deliberadamente tomamos, ¿verdad? Y esos son los pecados de los que tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días. Dios perdonó nuestro pecado original. Ese virus de la duda que trajo Satanás ese día en esa conversación, y que Eva desafortunadamente con su compañero pues sucumbieron y aceptaron la oferta del enemigo, desobedeciendo a Dios. Entonces comienza el pecado ahí. Y ese es el pecado original que todos traemos. Por eso es que cuando entendemos la teología que Dios le reveló, digamos, a Juan, le dice, para heredar el reino de los cielos hay que nacer otra vez. Hay que nacer. Entonces viene la confusión, ¿verdad?, de Nicodemo, y dice, bueno, pero ¿cómo es necesario volver al vientre de la madre y nacer? Entonces el Señor dice, no, eso no está hablando de eso, está hablando de algo espiritual. Es como el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe, le dice, para dónde va, ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es un efecto que solamente Dios hace. Por eso dije antes que solo Dios entiende y solo Dios puede explicar en manera absoluta. A nosotros solo nos toca creer y aceptarlo de esa manera. Pero el punto es que el virus de la duda fue implantado ese día en el huerto de Edén. Y desde entonces la humanidad trae ese virus, ¿verdad? Trae ese virus del pecado de la duda, de la desobediencia. Entonces ese es el pecado por el cual murió Cristo, pero también Él murió por todos los pecados que cometemos a diario, por palabra, por pensamiento, por hecho. Por esa razón todos los días tenemos que ir a cuentas delante de Dios. Señor, dice el Señor, yo al final del día hay que hacer un recuento, un repaso. Decir, Señor, yo te fallé hoy en algunas cosas que yo no debería, perdóname. Algunas personas creen que, bueno, sí, Jesucristo perdonó, Dios nos perdonó de una vez y para siempre, de acuerdo con eso. Pero nosotros también tenemos que estar de acuerdo en el sentido de que pecamos deliberadamente siempre. Y de eso es que tenemos que a diario también arrepentirnos. Así que, hermanos, este pecado de la duda, y que la Biblia nos enseña que es como un virus que corre por nosotros, encontramos remedio para la duda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo he citado las palabras de Job en el capítulo 19, versículo 25, cuando Job declaró, yo sé, es decir, son palabras elocuentes, tácitas, seguras. Yo sé
que mi Redentor vive. Es una expresión que no da lugar a duda de que justamente, valga la redundancia, haya duda en el corazón de Job en ese instante. Yo sé que mi Redentor vive. Y luego el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12 declara también de una manera enfática su propia experiencia en 2 de Timoteo 1:12. Dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Enfático también, dice: yo sé en quién he creído. Eso nos da el ejemplo cuál debe ser también nuestra actitud como cristianos, ¿verdad? Contestar como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Como Job: yo sé que mi Redentor vive. No tengo duda. Esa es la actitud que debemos asumir, aunque tenemos que aceptar, por supuesto, que vienen las dudas a nuestra mente. Y justamente a eso es lo que nos referimos esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra eso? A lo largo, hermanos, de toda la Biblia encontramos ese mismo desafío. Hay 3 desafíos que encontramos en la palabra de Dios y que un día nosotros aceptamos ese desafío, pero que también es el desafío para todo aquel que quiera comenzar la vida cristiana o establecer una vida reconciliada con el Señor. Y ese desafío consiste en creer, aceptar y obedecer. Primer punto para todo ser humano es creer. Después de aquel gran sermón del apóstol Pedro a los judíos, que ellos quedaron convencidos de su falta, su gran pregunta era: varones, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Ok, somos culpables y hemos fallado, pero ¿qué hacemos? Entonces dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse. Primer paso siempre es arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es creer, convencerse, aceptar de que hemos fallado. Por eso digo que a lo largo de la Biblia encontramos ese desafío para todo ser humano y por el que nosotros hemos pasado también: creer, aceptar y obedecer. Creer como resultado de la inspiración del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo trae convicción al corazón humano de que hay algo malo y de lo cual hay que arrepentirse y hay que aceptar. Porque creer es una cosa, pero hay que aceptar la oferta de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces eso quiere decir: cree en el Señor Jesucristo y entonces vas a ser perdonado y tu vida va a cambiar completamente. Pero de allí, entre el creer y aceptar, falta todavía uno, que es el obedecer. Y es el que más nos cuesta, ¿verdad? Hay tantos que aceptan, que creen, se arrepienten y aceptan, pero de ahí cuando les toca comenzar la vida cristiana en obediencia, ahí es cuando la cosa se pone bien difícil y muchos fracasan, porque lo más difícil es obedecer.
Y si usted registra la Biblia desde el principio al fin, usted va a encontrar que toda la Biblia está repleta de acciones de parte de Dios, invitándonos a la obediencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre Dios nos llama a obedecer. Hay un himno, no estoy seguro si está de la vida cristiana, que usamos aquí. Un día esto lo vamos a cantar. Obedecer, cumplir a vuestro deber. Si queréis, dice el himnólogo, ser felices, debes obedecer cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Y por ahí va, ¿verdad? A mí no me diga que nos acordemos de música, pues yo sigo cantando, ¿verdad? Y no termino nunca, ¿verdad? No termino, hermano. Usted me da cuerda un poquito y yo como un muñequito, ¿verdad? Que le regalaban uno en Navidad allá, el niño, ¿verdad? Dele cuerda. Yo le daba cuerda y empezaba el muñequito a bailar, ¿verdad? Pero la cuerda le duraba poco. Entonces, cuando me habla de música, a mí un poquito me acuerdo, es como que me dé cuerda, entonces voy por ese rumbo. Pero no, tengo que controlarme, ¿verdad? Pues la vida no es vivir cantando. Es bonito cantar, alabar a Dios con la música, pero obedecer, hermanos, obedecer, qué difícil es obedecer. Y ese himno justamente habla de eso. Dice, vuestra senda florida será, pero si vives una vida de obediencia. Entonces, hermanos, la falta de fe en la vida cristiana produce duda. Y justamente eso es lo que el salmista, cuando escribe el Salmo 42, se confronta con esa situación de que cuando no hay fe, entonces la duda llega. En el Salmo 42, los versículos 5 y 6, dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. El salmista trata de hacer memoria de lo que Dios hizo con ellos en el pasado. Porque cuando venía la duda, ¿por qué te abates? Dice, alma mía, dentro de mí. Es una expresión como querer decir, ¿por qué luchas por negar lo que tú sabes y por lo que tú has pasado? Tú estás convencido como Dios ha sido bueno y cómo se manifestó en tu vida, pero aún así, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué dudas? Entonces dice el salmista, bueno, espera en Dios. Y luego dice, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Es decir, cuando la duda llega, siempre lo mejor que podemos hacer es recordar cómo Dios se ha manifestado antes, para que nuestra fe sea fortalecida, ¿verdad? Porque a veces somos tan injustos que creemos que lo que nos pasa, que eso va a ser así y que no hay pruebas de que Dios es poderoso para cambiar las cosas. Y sí, Dios lo es. Y Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida.
Si yo le preguntara a cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho en su vida, yo sé que ustedes me dirían muchísimas cosas que han pasado y que ustedes son testigos de cómo Dios trabajó en la vida de ustedes, en la vida de todos nosotros. Entonces, cuando llegan las dudas, una buena manera siempre es acordarse de lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora, yo he traído como ejemplo, en este caso, de alguien que dudó, a Sara, la esposa de Abraham, porque Sara dudó de la promesa del ángel cuando habló con Abraham, y allá estaba Sara escondida, escuchando la conversación, cuando el ángel le dice, tú tendrás descendencia, claro que tendrás un hijo. Y ella dice en esa porción bíblica que ella se rió, ¿verdad? Algunos lo interpretan, bueno, que ella le dio risa a lo que podía pasar, pero hay una explicación más profunda sobre esa risa de Sara, cuando oye la conversación del ángel diciéndole a Abraham, tú vas a tener descendencia. Y Sara, que sabía que ella era estéril, dice, eso es imposible, eso es absurdo. Y dice la porción bíblica que Sara hasta se rió. Bueno, seguramente que Sara se puso a razonar y por no poder encontrar un precedente en el ámbito natural y no creer que Dios haría algo sobrenatural en su vida, entonces dudó y fue afectada justamente por lo que estamos diciendo, por las dudas. Y pensó que eso sería imposible y le provocó risa. Seguramente que no es una risa burlona, ni de incredulidad, sino tal vez una forma, una reacción por la que ella pasó cuando escucha del ángel que le promete a Abraham, sí, Sara te va a dar descendencia. Pero solamente déjeme mencionar esto así de pasito, y es que para combatir la duda en nuestra vida, Dios actúa milagrosamente, pero Dios actúa milagrosamente en lo sobrenatural, pero no como magia, sino que Dios usa también lo sobrenatural en lo que es natural. No sé si me explico eso, pero Dios actúa sobrenaturalmente en lo que es natural. Por ejemplo, en el caso de Sara, Dios le promete a Abraham, sí vas a tener descendencia. Se lo dice por medio del ángel. Como quien dice, Dios va a actuar de manera sobrenatural, pero no que te va a aparecer un hijo ya allí. Abraham tenía que hacer su trabajito también, ¿verdad? Porque Dios manda a hacer, Dios dice, yo te voy a bendecir y te ofrezco, yo te doy la promesa. Pero le toca a Abraham hacer el trabajito. Sí, o sea, es Dios haciendo lo sobrenatural en lo que es natural. Y tenemos muchos casos así en la Biblia, ¿verdad? De personajes como Ana, ¿verdad? Que era estéril. Pero su esposo también tuvo que hacer su trabajito para que ella pudiera concebir, ¿verdad? Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra dentro de lo que es natural y normal. Así es como Dios trabaja. Y lo único que es sobrenatural, totalmente 100%, es el nacimiento de Él mismo en la persona de Jesús con María. Pero en las demás cosas, Dios siempre actúa combinando
lo sobrenatural con lo natural. Al ciego Jesús lo mandó y le pide sanidad. Y por respuesta Jesús hace lodo y le unta en sus ojos y le dice, ve y lávate. O sea, para Jesús era fácil simplemente hacer el milagro y ya. Pero siempre usted va a encontrar en todos los milagros que Jesús hizo, no va a encontrar 100% un milagro así, sino que el beneficiario de ese milagro tenía también que hacer algo por sí mismo. Vuelvo a repetirlo, es lo sobrenatural de Dios actuando en lo natural. Entonces, hermanos, eso es fundamental, que nosotros lo entendamos para que también nuestra fe sea fortalecida, porque la falta de fe produce duda, pero nosotros tenemos que recordar siempre que Dios ha prometido bendecirnos y cualquier promesa va a cumplirse, porque Dios cumple 100% lo que Él promete. Ahora, ya casi para terminar esta disertación, hermanos, la fe en Cristo vence las dudas. No cabe duda que nosotros tenemos que depositar nuestra fe y confianza en el Señor, porque es la única manera de que las dudas sean disipadas. Porque con poner la duda en nuestro corazón, el diablo quiere derribarnos, pero no debemos permitírselo. No debemos permitir eso. Por esa razón, el apóstol Pablo, en la porción que leímos, él hace unas, ¿cómo le llamaríamos a esos? Unas paradojas que son bien interesantes, ¿verdad? Son bien interesantes porque él dice, bueno, como hijos de Dios, somos personas que estamos en aprietos, pero no nos vamos nosotros a desesperar. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, es decir, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esas son paradojas, son comparaciones, pero que de acción totalmente opuesta de parte de nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es decir, siempre tenemos en nuestra actitud una acción positiva contra la duda. Y tenemos que ser sumisos justamente a Cristo, porque la sumisión es importante. O sea, aunque nosotros tengamos fe en Cristo, no es solamente una fe de decir, porque algunos creen que la fe en Cristo y en Dios es automática, ¿verdad? Que algo va a suceder de manera mágica, pero no es así, no es así. Ya para terminar, el punto tercero que tengo aquí es que la fe sumisa a Cristo es lo que vence la duda. No es simplemente la fe en Cristo, pero la fe sumisa. Ahora, ¿qué queremos decir con la fe sumisa a Cristo? Necesitamos, en realidad, hermanos, practicar una fe sumisa, es decir, pegada a Cristo mismo. Y eso significa que la voluntad del creyente se identifica plenamente con la voluntad de Dios. O sea, si nosotros pedimos algo a Dios que no es su voluntad, obviamente no va a suceder, por mucha fe que tengamos. Eso es lo que se entiende una fe sumisa. Que es lo que dice el Salmo 40, el Salmo 48, dice justamente,
hablando de la voluntad de Dios. Dice el salmista, tu voluntad me ha agradado. Es decir, la vida cristiana siempre hay que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no ponerse triste porque la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros queremos. Porque a veces pensamos que tener fe y que ser buenos cristianos es que todo lo que pidamos a Dios sí se va a conceder. Sí, claro. Pero es lo que estamos diciendo. Nuestra fe tiene que estar sumisa a Cristo. Y eso significa que la voluntad del creyente es identificada con la voluntad de Dios. Siempre que las cosas son la voluntad de Dios, Dios las cumple. Lo que no es voluntad de Dios, no va a pasar. Y ahí es donde también muchos cristianos fracasan, ¿verdad? Porque creen que Dios está para complacer todas las cosas y no es así. Volvemos a lo mismo, a lo que dice un personaje de la Escritura como Santiago, que lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hablando acerca de la voluntad de Dios y de la duda. Es decir, pida con fe, no dudando nada, ¿verdad? Pero hay que llevar esa voluntad sumisa a Cristo. Y hay otra porción del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, y con eso voy a terminar estas palabras del apóstol Juan. Estos son los versículos 14 y 15. Dice el apóstol Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué claro, ¿verdad? Qué claro, ¿verdad? La palabra de Dios clara, como el apóstol Juan, ¿verdad? Esta es la confianza, es decir, no hay duda en lo que creemos y en lo que pedimos a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no seamos tampoco como Pedro, ¿verdad? Por supuesto, Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, dice, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y dice, Señor, no hay problema, entonces ven, ¿verdad? No hay problema, pues camina, no hay bronca, como dicen los mexicanos, ven. Y la escritura es clara, que dice que Pedro, obediente, saltó al agua y en realidad caminó. Qué experiencia más tremenda la que pasó el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque mientras caminaba, no sabemos cuánto caminó, si fueron 2 metros, 3 metros, 5 metros, no sabemos. Porque vieron a Jesús a la distancia del barco, ¿verdad? Que venía. Y ellos dijeron, un fantasma. Y él dijo al Señor, no, soy yo, no me ven. Pero lo vieron un poquito lejos, no estaba ahí cerca. Entonces, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, no hay problema, ven. Y Pedro caminó. Una experiencia única en su vida. Sin embargo, después de haber caminado no sabemos cuántos metros, 10, 15, 20 metros, comenzó a hundirse. No que se hundió, pero comenzó a hundirse. Y el reproche de Jesús
fue ese: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Debías de haber seguido experimentando eso tan grandioso en tu vida y podías haber seguido, pero ¿por qué dudaste? Ojalá que nunca Dios nos haga esa gran pregunta a nosotros: ¿por qué dudaste? Hay que hacer de nuestra vida una vida de fe, pero, como dijimos, una vida de obediencia, para que podamos ver la mano del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, que nos exhorta a no dudar, a no vacilar ante las opiniones encontradas, las opiniones que pone el enemigo en nuestra mente para que nosotros fracasemos en nuestros intentos de amarte, de servirte, de adorarte y de ser fieles a ti todo el tiempo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe y nos des poder para decirle no a las dudas, y que podamos de esa manera vivir una vida cristiana exitosa, victoriosa. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de reflexionar en este tema tan importante como son todos los temas que tienen que ver con la vida cristiana. Gracias, Señor. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.